claros de lo que ha ocurrido en el Servicio Extremeño de Salud, o sea, una transformación de los sistemas de información, no como algo aislado, sino como consecuencia de la transformación que ha sufrido o ha vivido la sanidad en Extremadura. El principio ocurre a finales de 2001, con lo que fue las transferencias de sanidad por parte del Gobierno central a lo que es la Junta de Extremadura. En ese momento el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, era consejero de Sanidad y fue quien negoció junto con la gente que estaba al cargo lo que fueron las transferencias. Estas transferencias marcaron un hito importante en lo que fue la sanidad y la prestación de los servicios sanitarios en nuestra comunidad, que lo generaba o lo mantenía y era el responsable de InSalud, y a partir de este momento pasa a ser responsabilidad de la Junta de Extremadura y se materializa lo que es el Servicio Extremeño de Salud como el prestatario de los servicios sanitarios. Es entonces cuando se diseña lo que es el Servicio Extremeño de Salud, con las características que podemos ver, donde tenemos en nuestra comunidad más de 1 millón de habitantes, con una población, o sea, con una extensión bastante amplia, y lo que nos genera una densidad de población bastante poco densa. ¿Qué quiere decir esto? Que las tecnologías de la información van a jugar un papel importante, porque un principio que se perseguía y además básico de sanidad es hacer llegar la misma tratamiento y servicios sanitarios y prestaciones a cada uno de los ciudadanos. Ahí genera e implica bastante lo que es el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, como os digo. Para eso, ¿qué se hace? Se montan 8 áreas sanitarias, 8 áreas sanitarias con un concepto nuevo a partir de ese momento, que ya han ido empleando otras comunidades, pero que fue pionero por parte de la Junta de Extremadura, que es el concepto de área única. ¿Eso qué significa? Que lo que es la prestación sanitaria de atención primaria como atención especializada es completamente transversal y además queda bajo la responsabilidad de un único gerente de área. De esta forma se divide en 8 áreas sanitarias con unos servicios sanitarios, o sea, unos servicios centrales que son los responsables de coordinar la actuación de todos y cada uno de ellos. Se transforma pues en 8 complejos hospitalarios con 14 hospitales que están repartidos en lo que son estas 8 áreas de salud, como digo. Hay más de 100 zonas básicas. Esta zona básica quiere decir un centro de atención primaria que es cabecera, del cual cuelgan una serie de consultorios y en el que tenemos más de 420. Luego hay otra serie de sedes en las que son sedes administrativas, pero que también juegan un papel dentro de lo que es la prestación sanitaria en su conjunto. No desde el punto de vista sanitario, pero sí apoyando a lo que es, en este caso, el modelo o sea, el negocio propio del Servicio Extremeño de Salud, que es justamente dar la prestación sanitaria a los ciudadanos. Con esto lo que nos encontramos son más de 600 sedes que tenemos repartidas por lo que es toda Extremadura y además un grupo de profesionales que lo componen bastante variado. O sea, vemos lo que son los médicos y demás, que es lo que estamos acostumbrados a tratar, junto con los que son enfermeros y demás, pero hay muchos más profesionales que tienen un papel activo en lo que es todo este conjunto de actividades. ¿Quién? Pues pasando desde lo que es un cocinero y al final tiene una aplicación para poder saber qué menú tiene que preparar en un hospital, hasta lo que pueda ser pues celadores y gente que está pues dándote lo que es una cita. En total manejamos más de 14.000 trabajadores fijos, que con lo que es la variación de sustitutos y demás, pues nos vamos a 17.000. Bien, el objetivo, como decimos, de la sanidad, esto es lo que sería, según hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, o sea, el negocio del Servicio Extremeño de Salud, al final es prestar servicios sanitarios con una misión que es la de proporcionar cuidados de salud y bienestar a lo que son los ciudadanos, ya sean enfermos o posibles potenciales de tener una enfermedad. De ahí el que vayamos cambiando, y lo veremos, de lo que es el concepto de historia clínica digital a la historia de salud digital.
Pero todo esto va cambiando. De hecho, sanidad es uno de los sectores que más cambios y reformas ha sufrido, y seguramente en breve empezaremos a experimentar otro cambio, y las tecnologías de la información y comunicaciones deberán de jugar un papel importante para poder ayudar a esa transformación. ¿Qué quiere decir? Que ha cambiado lo que es el modelo, ha cambiado el paciente, ya no son los mismos ni juegan de la misma forma, y eso obliga a cambiar lo que son los modelos de gestión sobre lo que es el propio Servicio Extremeño de Salud. Además, el paciente solicita y pide una facilidad a lo que es el acceso de la prestación sanitaria, pero además quiere que se le atienda y se le dé un servicio de calidad. Pues todo esto debemos de también interpretarlo para poder transformarlo en lo que son las estrategias que debe de llevar a cabo lo que es un servicio regional de salud, y en este caso que nosotros ayudamos a ello, cómo podemos aportar ese valor. Bien, hay otra variable que hoy en día está muy en boca de todos, es la situación económica que tenemos. La situación económica que tenemos y lo que genera de gasto la sanidad. Pues esto es algo en lo que no puede ir con un límite infinito, y debemos de aprender a utilizar lo que son los recursos que disponemos y además optimizarlos desde el punto de vista de la prestación sanitaria, pero desde el punto de vista de la tecnología que ayuda a que podamos optimizar toda esa serie de procesos, pues debemos de madurarlo y debemos de adaptar a lo que es el cambio que se va generando día a día. Bien. ¿Qué se encontró el Servicio Extremeño de Salud cuando recoge lo que son las transferencias de sanidad? Pues encuentra con un sistema de información hospitalaria aislado, en el que se encontraba físicamente en cada uno de los hospitales, donde no tenía conexión unos con otros, y donde lo que había era prácticamente una gestión no de agendas, sí de citas, no de agendas, y una base de datos poblacional donde entraba pues cada uno en el hospital que ha sido atendido, pero que no estaba comunicado con ninguno de los anteriores. Si nos íbamos a la parte de atención primaria, nos encontrábamos que era como una isla aparte, donde tenía su propio sistema de información, donde sí había una gestión de agendas en algunos casos y algún intento de lo que era historia clínica digital. Pero por otro lado, estaba dentro de lo que son los hospitales como otra isla que es lo que denominamos departamentales. ¿Qué son las departamentales? Pues son servicios como lo que es la radiología, como puede ser un laboratorio, como puede ser una farmacia hospitalaria, que es distinta de la farmacia que nosotros utilizamos o vemos en el día a día cuando vamos a lo que se llama una botica, la farmacia que hay en la calle, con la receta previamente por parte del médico, o porque necesitamos un medicamento y nosotros directamente vamos, ¿no? Pues eso es lo que nos encontramos a nivel global. Según se fue rascando, pues nos encontramos que había no una sola aplicación de atención primaria, sino había un mogollón de aplicaciones de atención primaria, y esta multitud de aplicaciones de atención primaria eran independientes entre sí unas de otras. Es decir, no se veían, no había una gestión unificada, eran aplicaciones cliente-servidor, que no son ni buenas ni malas, era lo que había en esa época, pero cada uno tenía su propia base de datos y cada una se gestionaba de una manera independiente al resto. No había un modelo unificado y cada uno trabajaba pues bueno, como buenamente podía. Esto no es criticar la situación que había en ese momento y lo que el Servicio Extremeño de Salud se encontró y lo que realmente necesitaba transformar, dada lo que era la estrategia que previamente había definido, entendiendo que esto debía ser una cosa única, el mismo modelo para todos y cada uno de los profesionales, de los centros sanitarios que componen el Servicio Extremeño de Salud. Entonces aquí la pregunta es ¿qué papel juegan lo que son las TIC? Pues bueno, depende de qué foro y qué profesional sea el que tenga que transmitir cuál es el objetivo. Si nos vamos a lo que es lo más alto de la organización, nos van a decir que las TIC
son un medio y no son un fin en sí mismo. Correcto. Para lo que es llevar a cabo la estrategia de lo que es esa organización, aquí aplicado lo que es sanidad, pues está claro que son un medio y como tal deben de utilizarse como herramienta y como palanca y motor de cambio. Correcto. Para nosotros, ahora en el papel de tecnólogos, son un fin. O sea, no nos engañemos. Comemos de esto. Entonces, para nosotros, sí son el inicio y son el fin. No pueden ser un medio, ¿el medio de cuál? El medio de lo que es nuestro pan de cada día, ¿vale? Entonces, de ahí que es una frase muy dicha, donde se dice, las TIC no son un medio. No son un medio, no son un fin, son un medio, correcto. Pero depende quién lo tenga que transmitir. Hay determinados perfiles dentro de lo que es toda una organización TIC, donde a él no le cuentes de estrategia qué es lo que se está montando, qué es lo que hay, qué por dónde se persigue. Él necesita saber que tiene que tener un servidor completamente fino, lo tiene que tener muy bien administrado, tiene que tener unos niveles de uso de disco duro, de memoria, de accesos, correcto. Ese es su fin, ¿vale? Dentro de lo que es la organización, como estrategia de lo que es la misma organización, en efecto tiene que haber una estrategia que ese es su fin. Y las tecnologías de la información las utilizará como herramienta, ¿vale?, para obtener ese fin. Yo creo que es importante pues el diferenciar esos dos matices. Con esto y con el objetivo que se marcaba el Servicio Extremeño de Salud, la sanidad en su conjunto, debía de empezar a transformar cada una de las aplicaciones que se encontraba o hacer una nueva serie de aplicaciones. ¿Qué hace, no? Pues bueno, una vez que está hecho lo que es el plan estratégico de salud, se realiza un plan de sistemas que debe de responder a lo que son los objetivos que quiere llevar a cabo la Junta de Extremadura a través de lo que es la Consejería de Sanidad y como ejecutor el Servicio Extremeño de Salud. Pues para eso se define, o sea, se entiende que hay que tener un sistema que esté centrado y un modelo centrado en el paciente. Es decir, el paciente va a interactuar con un montón de actores que son sobre los que va a recibir un servicio, una prestación, en este caso sanitaria, y debe de estar identificado del mismo modo en todos y cada uno de ellos. Es decir, interactuará pues con lo que es un hospital, con un centro de atención primaria, con una prueba de radiología. En su casa, pues porque tendrá o le llegará una serie de notificaciones. Pues todas y cada una de estas actuaciones deben de ser siempre con el mismo profesional. Veíamos antes que no teníamos identificado el paciente en todos los hospitales de la misma manera. Nos encontramos que había muchos pacientes que estaban duplicados. Pues de ahí en que todo lo montásemos centrado en lo que es el paciente y se convirtiera en el centro del modelo a implementar. Como digo, no hemos hablado todavía de tecnología, hablamos de lo que es la estrategia, el concepto de prestación sanitaria. Para eso, ¿qué es lo que hay que montar? Un sistema, o qué se montó, un sistema de información que fuese único, con un modelo único. Un modelo único que ahora es fácil decirlo, porque, digamos, hemos pasado la parte mala, pero teníamos que llevar a cabo lo que es la implantación de un único modelo, el mismo modelo y modo de trabajar a cada uno de los centros que llevaban muchísimos años trabajando de otra forma. Lo hemos dividido en 4 grandes apartados. Por un lado, lo que es la atención primaria, atención especializada. Por otro lado, lo que es toda la parte de departamentales, situadas en lo que son hospitales. Una gestión económica que implica en cada una de las acciones, la gestión económica se ve reflejada en cada una de las acciones sanitarias que se lleven a cabo, tiene una implicación económica. Esas implicaciones económicas se deben de ajustar, y más en la administración pública donde estamos, a lo que son unos presupuestos previamente pactados y cerrados, y además deben de poder monitorizarse a lo que es, en lo que es a lo largo de todo el ejercicio presupuestario.
debe de verse cuál es la tendencia, o sea, debemos de saber qué nos gastamos en cada una de las prótesis de rodilla que ponemos, ¿no? De ahí el que tiene que haber una integración online y directa. Y por otro lado, debe haber una gestión de lo que son los recursos humanos importante, nada sencilla. Como digo, hay unos 14.000 trabajadores, pero nos vamos todos los años a 16, 17 en función del número de sustitutos, bajas, pues todo este tipo de cosas hay que gestionarlas de una manera ágil. Cuando alguien que lo acabas de contratar porque lo has llamado horas antes para que se incorpore al día siguiente, se sienta en su puesto de trabajo, debe de poder tener delante, si es un profesional sanitario médico, una agenda en la que le diga cuáles son sus pacientes y en el que pueda visualizar qué le ha ocurrido y cuáles son los tratamientos que lleva a cabo. ¿Vale? De ahí el que tengamos que montar o se monte un sistema integrado común para lo que es todo el servicio extremeño de salud, o sea, toda la comunidad. Esto, pues, como decíamos, empezó en el año 2001, a finales, y en enero, febrero se empezó a materializar en lo que eran los planes de trabajo. Esto y la suma de cada uno de los elementos ha ido a parar a lo que es la historia clínica digital, que hoy ya podemos decir que es una realidad, pero que ha ido sumando cada uno de ellos su granito de arena para poder montar lo que hoy ya existe. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy podemos decir, después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pues que está implantada lo que es el 100% la historia clínica digital en Extremadura. Cuando decimos esto, pues decimos, es que o sea, parece que lo dice mucha gente. Pues no hay ninguna comunidad en todo el servicio, en Sistema Nacional de Salud, en todo el Sistema Nacional de Salud, que tenga lo que es 100% implantada una historia clínica digital en todos y cada uno de sus centros sanitarios, siendo la misma. Todos hemos empezado lo que es un proyecto de historia clínica digital, todos están casi acabados, pero no están terminados ni llegan al 100% de lo que son ciudadanos en ninguna comunidad. Para que os hagáis una idea, el año pasado, o sea, en año y medio, lo que han sido la puesta en marcha de los 14 hospitales se ha llevado a cabo a un ritmo bestial. De hecho, son 14 hospitales en año y medio puesta en marcha. Eso, pues, quien lo sabe es quienes estamos en ello y quienes lo han ido viendo alrededor. Y es duro porque, como veremos, se encuentra con un sistema que está funcionando y tienes que llegar a decirle que vas a trabajar de otra manera y con un sistema nuevo. Además, esta historia clínica la transformamos o queremos dar un paso más allá. No es una historia clínica digital, sino una historia de salud digital. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que no queremos que sean los contactos que tú tienes con un servicio de salud para que te atiendan sobre lo que es una enfermedad que tienes, sino cualquier tipo de actuación para prevenir lo que es una enfermedad. Es decir, cualquier actuación que tenga que ver con tu salud se pueda quedar registrada. Es, digamos, el paso siguiente que hay. Para ello, pues vamos a nombrar, no voy a nombrar todos y cada uno de lo que son los proyectos que componen lo que es esta historia clínica, pero sí hacer un repaso muy rápido para que veamos cómo luego, desde el punto de vista de las TIC, tenemos que soportar y dar cobertura a lo que es un sistema que tiene que estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. ¿Vale? Es ahí donde está el tema. Bueno, un proyecto que daba cobertura a lo que era atención primaria, atención especializada, recursos humanos y la parte de económico-financiero, que es JARA. JARA está soportado sobre una plataforma de SAP, por la parte de Ecofin Recursos Humanos de R3 y la parte de asistencial ISH e ISH MED, la parte administrativa y la parte médica. Todo esto está montado como un único sistema y es lo que permite tener y pivotar lo que es la historia clínica digital del paciente. Da lugar a otra serie de proyectos que al final son satélites o están alrededor, pero aportan, como veíamos, esa accesibilidad que decíamos al
paciente o al ciudadano, ¿no? Como puede ser la receta electrónica. La receta electrónica, que cuando un profesional, o sea, un paciente va al centro de salud, le pone lo que es un tratamiento de larga o media duración en el sistema de Jara. En ese mismo momento podría ir a lo que es la farmacia, que a través de lo que son servicios web, pues pregunta al sistema Jara qué tiene o qué puede dispensarle en tiempo real y procede a lo que es esa dispensación. Una vez que realiza esa dispensación, esa dispensación queda reflejada en lo que sería el sistema de Jara, con lo cual formaría parte de esa historia clínica digital del paciente y el mismo médico puede comprobar y verificar que va retirando lo que son cada una de las dosis que le toca de su tratamiento. Hay otra parte que hemos visto, sería esa otra cajita de la derecha superior que veíamos antes, que son las departamentales. El ejemplo es la digitalización de los servicios de radiología de los hospitales públicos de Extremadura, con la característica de que tienen lo que es un único PACS. El PACS es el repositorio de imagen, donde con una serie de estándares permite que queda almacenada lo que es la imagen y cada uno de los atributos que componen lo que es el total, con una serie de informes y características que lo permiten que puedan conectarse unos con otros. Esto, la potencia que fijaros que tenemos es, en el mismo instante que yo alguien hace una radiografía, puede ser visualizada en cualquier punto de cualquier centro sanitario de Extremadura en el mismo momento y de una manera online. Bueno, el sistema de laboratorio, al final viene a ser la unión de lo que son todas las pruebas de laboratorio que se realizan en cada uno de los hospitales, se pueden quedar integradas de una manera única en lo que es esa misma historia del paciente. Cada uno de los servicios de laboratorio que hay en cada uno de los hospitales tiene un sistema diferente. Aquí la potencia en el que tiene que haber una transformación para que eso quede integrado dentro de la misma historia de una manera única, y venga de quien venga al laboratorio, se pueda visualizar por parte del profesional con la misma visualización. Bueno, estos estándares lo que nos permiten es que podamos conectarnos con otras comunidades a través de lo que es el Ministerio y lo que se denomina la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, que está en marcha, y actualmente hay pues la comunidad de Baleares, Valencia y Murcia está en ello, y nosotros también estamos en ello. Bueno, esto hay luego una serie de, como hablábamos, de accesos hay que facilitar el acceso al paciente a lo que son la prestación de los servicios, ¿no? Un ejemplo puede ser la cita previa en atención primaria, que tiene distintos canales para poder llevar a cabo lo que es ese acceso. Uno es en el mismo centro de salud, con ese mismo sistema que tienen. Otro es a través de un teléfono 901, Internet, y próximamente por SMS. El porcentaje, para que veáis, está en un 8% por parte de Internet, un 62% en el centro de salud y un 30% a través del 901. Bueno, el portal del SES, y aquí ya voy entrando un poco más en lo que es la parte de sistemas, permite darle acceso al profesional a la aplicación que debe de tener acceso y que utiliza en función de su perfil. Detrás de este portal hay un LDAP que discrimina quién debe de acceder y de qué manera. Una vez que el usuario ha iniciado sesión en el equipo, ya está dentro del portal y no debe poner ninguna contraseña más para poder acceder a las aplicaciones que tiene derecho o que puede utilizar o debe utilizar. Fijaros que en el 2003, cuando empezamos, teníamos 16.302 accesos, y en el 2010 han sido más de 4.600.000 accesos los que ha recibido el portal. Un portal que es interno, o sea, no es un portal para dar acceso a lo que son las aplicaciones. Y el número de usuarios del 2010, distintos usuarios, han sido más de 19.000 usuarios. Bien, todo esto tiene que estar basado y debe estar soportado en una red de comunicaciones muy potente,
que nos ha permitido llevar a todos y cada uno de los centros, como digo, lo que es el acceso a la información en las mismas condiciones allá donde se encuentre. Un pueblo que nos encontremos con un consultorio y un único médico, cuando inicie sesión se va a encontrar las mismas aplicaciones que se encuentra el profesional que se encuentra en el Hospital Infanta Cristina en Badajoz. Digo Infanta Cristina porque es el más grande. Bueno, nos ha permitido, ya no solamente de cara al ciudadano, sino implementar una serie de mecanismos de comunicación, en este caso lo que es la telefonía por IP, en el que se ha transformado en un ahorro económico en el que el año pasado se finalizó lo que fue la implantación y este año hemos generado una rebaja en lo que es la facturación de la telefonía fija de un 52% respecto del año anterior. Fijaros la diferencia, son 52%. Para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos, es muy importante el que el modelo pueda ser común. O sea, cada vez que llegamos a un centro podamos implementar la misma aplicación con la misma manera de trabajar. Y además podamos utilizar estándares que sean internacionales, sobre todo en sanidad. ¿Para qué? Para que estas aplicaciones y esta historia clínica que estamos montando aquí se pueda comunicar con el resto de comunidades en todo el SNS y en un futuro no muy lejano dentro de Europa. De hecho, ya hay un proyecto piloto que se llama EPSOS, donde se está probando lo que serían esas comunicaciones. Pero importante la utilización de los estándares. No debemos de llegar, montar y listo. O sea, debemos de probar. Hay que probar. O sea, esto no puede. O sea, afecta a muchos usuarios y no estamos jugando. O sea, hay que pilotar, hay que evaluar y si procede, pues se implantará. Y si no, pues hay que empezar otra vez a hacer los cambios que sean necesarios. ¿Para qué? Pues para poder depurarlo y al final habrá cosas que se puedan implementar y cosas que no, porque no tengan solución, no tengan utilidad. Pero de ahí es importante que sepamos qué hay que hacer. Yo creo que gestionar algo que veréis que es muy importante, o por lo menos a nosotros nos ha costado, que es la gestión del cambio. Hay que tener pues mucha mano izquierda, hay que mimar mucho al usuario y ahora veremos por qué, ¿vale? Bueno, y debe ser algo que está liderado por parte desde lo más alto de la organización. ¿Por qué digo que hay que gestionar el cambio? Esto está probado, que cuando tú vas a poner en marcha lo que es una aplicación sobre lo que son los usuarios finales, empiezan con optimismo. Incluso llegan a un punto en el que están eufóricos. O sea, eufórico porque dice, esto me va a arreglar todos mis problemas, esto es la maravilla de las maravillas y verás, esto va a ser un antes y un después. Pues bueno, eso hay que gestionarlo, ¿vale? Porque esas expectativas, pues si las pones muy altas, al final, cuando tengas lo que es la realidad, te vas a decir, pues esto no tiene nada que ver, esto es una guarrería. Pues eso hay que saber ponerle, pues oye, su cota para que sepa dónde llega y qué va a obtener. ¿Vale? Pero lo que sí está claro que, aunque hagamos bien esa gestión del cambio, o sea, esas expectativas las pongamos, va a llegar un momento en el que esté además realmente deprimido, o sea, porque diga, es que esto es insufrible, ¿cómo tiro yo para adelante con esto? ¿Cómo me va? Pues hay que utilizar técnicas y tener pues lo que es una atención al usuario correcta, una formación adecuada, unos tiempos buenos. Pues todo este tipo de cosas que además están probadas y su metodología para ello, pues permitirá que en un tiempo adecuado podamos ir subiendo lo que es esa gráfica y tengamos un punto de optimismo incluso superior a lo que era el primer día cuando iniciamos lo que era ese kick-off inicial, donde contábamos cuál va a ser el alcance del proyecto. Importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay un proceso de aprendizaje detrás. ¿Qué quiere decir? Si ponemos en el eje de las X el nivel de competencia, incompetente y competente, en el eje de las Y el nivel de consciencia, inconsciente y consciente, podemos tener 4 cuadrantes, donde inicialmente cuando queremos aprender algo en el que no conocemos, pues somos incompetentes, pero también somos inconscientes. Ejemplo, si yo voy a aprender a conducir, voy a la autoescuela y ese día soy un incompetente inconsciente porque ni sé conducir ni sé cuáles son las reglas. Cuando recibo esa primera clase en la autoescuela me doy cuenta
de que, oye, que soy incompetente, pero ya soy consciente de que no sé conducir y empiezo a escuchar y a aprender lo que me están diciendo que debo de poner, pisar el embrague, debo de cambiar de marcha en determinado momento y debo de prestar atención a una serie de normas de circulación. Según va pasando ese proceso de normas que me están poniendo, paso al estado de competente pero consciente. Es decir, ya soy una persona que puede conducir, pero debe prestar atención a cada una de las normas que me han previamente enseñado. ¿Dónde llegó el punto máximo de aprendizaje? En el momento que soy competente, porque estoy conduciendo, puedo circular de manera correcta, pero no tengo que estar pensando si piso el embrague o no piso el embrague, porque ya sé que tengo que pisarlo y lo hago de una manera inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando esto, como digo, llevas un montón de años trabajando, si lo trasladamos a lo que es nuestro sector, con una aplicación, nuestros profesionales están en este caso, son competentes pero son inconscientes. Llegamos nosotros y le ponemos una aplicación nueva. Y dice, además vas a tener que trabajar de esta forma y vas a tener que tener un workflow de esta manera. Y dice, pero es que yo llevo no sé cuántos años haciendo de esta forma. Además ya no pienso lo que tengo que hacer. Pues bueno, debemos de pasar de ese competente, por lo menos, a lo que es incompetente pero consciente, para que tenga la actitud de empezar a querer aprender el sistema de información que le hemos puesto por delante, ¿no? Pues esto hay que gestionarlo, esto es a lo que me refiero a gestión del cambio y la dificultad de la implantación de los sistemas de información. Bueno, nosotros como ya tecnólogos estamos continuamente haciendo este cambio, porque hacemos un análisis, diseñamos, desarrollamos, implantamos, explotamos, mantenemos, entramos en un ciclo de mejora continua, con lo cual volvemos a analizar, diseñar, desarrollar e implantar. Termino ya, Paco. Entonces, detrás de todo esto, a nivel de tecnología, debemos de apoyarnos en lo que son, como se decía esta mañana, pues en estándares, metodología que ayude a lo que es ordenar la gestión de TIC que hay detrás de todo esto. El SES, para que veáis, y no como me dice Paco, que ya me voy pasando de tiempo, pongo aquí algunas cifras, ¿no? Para que veamos la dimensión que tenemos que gestionar, ¿no? Desde lo que son los más de 9.300 ordenadores con 6 líneas que nos obliga pues a gestionar de una manera remota, porque hay que poder hacer actualizaciones de software, adaptaciones, o sea, comprobar, ver inventario, pues que tenemos que hacerlo remotamente, a lo que puedan ser más de 800 equipos de electrónica de red. Bueno, estas son las peticiones que se manejan desde el inicio del SES. O sea, peticiones son actuaciones por parte de los servicios de TI, puramente tecnología, en el que en el 2004 pues había 11.192 peticiones, actuaciones, que pues bueno, se implementó también. Entonces no quiere decir que antes no se trabajase, pero se trabajaba un poco de oído porque no había nada registrado. Y en este 2011 que el 2011 si extrapolamos lo que es enero-febrero, nos iríamos a 192.144 peticiones este año. No creo que sea esto, ¿no? Esto debe de tender a la baja, porque el año pasado también subía mucho como consecuencia de la implantación de los hospitales que comentaba antes. Bueno, para hacer todo esto hay una parte de tecnología que se debe de monitorizar, anticipar de una manera proactiva, tanto a nivel de comunicaciones, lo que son los servidores. Veíamos que teníamos 240 y tantos servidores. Además, nos hemos dotado de una herramienta de Service Desk en las que, dependiendo de qué grupo de profesionales sean responsables de ese proceso en concreto, podrán hacer el seguimiento de cada una de las tareas que le tocan. Esto es un ejemplo, uno más, ¿no? Un usuario necesita ayuda, o del tipo que sea, dependiendo de dónde sea, irá a parar al grupo de resolución que debe de resolverla, y incluso llegaría a lo que es un proveedor. Acabo, ¿eh? Bueno, aquí vemos lo que es la pantalla de documentación de una petición, los grupos de resolución que tenemos, y antes hablamos del CMDB. Pues este es el CMDB que tiene el Servicio Externo de Salud para identificar todos y cada uno de los elementos hardware que tiene. Además, está relacionado
con el software o peticiones que pueda tener. O sea, ahí controlamos el software que tiene instalado, las peticiones que se han generado desde ese puesto, ya sea por un profesional o lo que puedan ser incidencias de hardware o software que pueda haber tenido, y lo que nos permite pues anticiparnos para poder hacer una compra o poder definir lo que son los contratos de mantenimiento con unos SLAs adecuados con el proveedor que deba de hacerse cargo de lo que es ese mantenimiento. Bien, ¿esto qué es? Pues no es ni más ni menos que, oye, las distintas capas que hay, ¿no? Debemos de complementarlo, pues, con lo que es los técnicos de soporte presencial, que son los técnicos de campo, que al final son un proceso de la cadena definida. Importante por lo que es SGLDs, la monitorización y la operación para anticiparnos lo que son cada uno de los problemas desde que ocurran, y la administración. Más debe de haber responsables de lo que es el entorno funcional de cada una de las aplicaciones para que esto pueda dar cabida y respuesta a las necesidades del profesional. Voy a poner aquí un vídeo y con esto termino. Muy bien, muchas gracias, Santiago. El proyecto en sí es muy importante, ¿no? Y muy crítico. No tenemos tiempo para preguntas, pero vamos, Santiago va a estar por aquí toda la mañana si alguien quiere hablar con él, y la presentación la colgaremos del portal, ¿vale? Vamos a dar paso directamente ya a la siguiente ponencia. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Peças de menor importância, as construções que são necessárias em certos casos necessários. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Pues muchas gracias.